El invitado que está sentado aquí a mi izquierda y a la derecha, la señorita Andrea Rodríguez, ha traído una bolsa de bizcochos, una bolsa de facturas. Pero lo más importante que ha traído es una propuesta que tiene que ver con lo ecológico, con lo ambiental. Bienvenido, Carlitos Suárez, concejal de UCR. ¿Cómo andás, Carlos? Bien, todo bien, por suerte. ¿Sabes qué? Me llamó mucho la atención. El proyecto está bueno. Ajá. Ahora, ¿será viable? Contale un poquito a la gente. Sí, mira, les cuento a todos, presentamos un proyecto para avanzar en la erradicación de los plásticos de un solo uso. Básicamente los plásticos de un solo uso son todo el material descartable que cotidianamente utilizamos, lo vinculado con platos, vasos, cubiertos descartables, bandejitas, incluso las bandejitas que sirven para el empaque de alimentos. Bueno, esto genéricamente se llama plástico de un solo uso. Y la verdad que hoy a nivel mundial hay una movida muy importante impulsada básicamente por la Organización de las Naciones Unidas para erradicar esto, porque la verdad que el plástico en términos generales, y estos más por la magnitud en la que se usa, generan muchas complicaciones y van a generar muchas complicaciones a futuro. Yo te cuento un solo dato que a mí me impactó mucho y que nos llevó a trabajar esto. Las Naciones Unidas entiende que para el año 2050 a este nivel de producción nosotros vamos a producir anualmente 12.000 millones de kilos de plástico. Ese es un plástico que por un número. Es un número. Ese es un plástico que por sus características, estamos hablando del plástico tradicional, Sí. Y ahora te digo por qué. Ese es un plástico que está conformado básicamente de polímeros de petróleo. Es decir, que es el plástico que demora en biodegradarse en el ambiente de 500 años en adelante. Es decir, que estamos hablando de números muy impactantes. Ese plástico ya hoy, no esa cantidad, pero a medida que va aumentando la cantidad de producción y los años, ese plástico en más de un 60% termina en los cursos de aguas y el otro 40% en la tierra, en los diferentes espacios. Esto hace que hoy Naciones Unidas diga que todos los seres humanos hemos consumido algo de plástico. ¿Por qué? Porque hemos consumido animales, vegetales, que por la conformación de donde han tomado sus nutrientes, y en el caso de los animales de donde han comido estos nutrientes, hayan ingerido plástico. Es decir, todos hemos comido plástico. Esto no es para alarmarse, pero sí es una razón a tener en cuenta y a atender. Por eso hay toda una política particular de Naciones Unidas que tiende a disminuir la utilización de plástico. Una de ellas, esta de los plásticos de un solo uso, que a nosotros nos parecía que era muy importante porque nosotros fuimos hace algunos años impulsores de la ordenanza por la cual buscamos erradicar la utilización de bolsas plásticas. Claro. Si vos me decís, Karina, hace 8 o 9 años que los supermercados no iban a entregar bolsas plásticas, todos me decían, de hecho no era que una cuestión anecdótica, me decían, vos estás loco, no va a pasar, qué sé yo. Y sin embargo hoy vemos que el 90-95% de las personas que van al supermercado va con su bolsa reciclable o con su changuito, es decir, logramos cambiar una conducta. Bueno, a nosotros nos parece que en esto es esencial trabajar sobre las conductas. Este planteo es un primer paso, porque la verdad que nosotros lo que estamos proponiendo concretamente es que en los edificios municipales se dejen de utilizar los plásticos de un solo uso, es decir, que se promueva la utilización nuevamente de elementos reutilizables, platos, vasos, etc. Sobre todo en lugares públicos, que el componente de lo que se utiliza es muchísimo más en cantidades, o sea, está bueno que como proyecto arranque desde ese lugar. Es como para Empieza por casa, ¿viste? Cuando dicen. Exactamente, empieza por casa, damos una muestra. Y además otra cosa que nos enseñó la implementación de la ordenanza de reducción de utilización de bolsas plásticas es la necesidad de generar consensos sobre los cuales avanzar en la gradualidad, es decir, en una mesa en conjunto con todos los actores involucrados poder decir, bueno, estos son los plazos que nosotros vamos a cumplir. Y por eso entendemos que no solamente allí deben estar sentados los actores técnicos y científicos que conocen sobre la materia, sino también el centro comercial, porque seguramente agrupa comerciantes que expenden este tipo de plástico, la Unión Industrial, porque seguramente agrupan industriales que son los que fabrican estos plásticos, y en esa mesa tenemos que poner sobre ella cuáles son las alternativas que hay, porque nosotros, por ejemplo, la ordenanza de bolsas plásticas plantea una alternativa, es decir, la posibilidad de utilizar bolsas, pero que estén hechas con polímeros vegetales, que se biodegradan en 1 o 2 años a más tardar, es decir, estamos hablando de un cambio sustancial con relación a la cuestión ambiental, ¿no? Bueno, hay otras alternativas como la pasta de papel, los cartones reciclados, bueno, hay alternativas que existen en el mundo y que están al alcance de la mano en nuestro país para poder tomarlas y decir, bueno, tenemos una política clara
con relación a esto, que claramente no es una política que esté pensando el hoy concretamente, sino Claro. el mañana. Por ahí, o sea, estaría bueno también que lo pudieran ver desde el lugar de frenar algunas cosas, como por ejemplo el abuso que siempre hay después con este tipo de ordenanza, porque por ahí vos decís, bueno, simplemente el no largar bolsas y después el súper te vende una bolsa que nadie sabe si es o no es biodegradable. Bueno, claramente, o sea, sí, hay sí. que controlar también todo eso después, Mira, nosotros podemos decir que a fuerza sí de control realmente, quizá un control que es muy propio de nuestro país más que Claro. solamente de la norma, porque la verdad que en otros lugares cumplen la norma porque la norma existe. Pero la verdad que por lo menos a gran escala, digo, lo que significan los supermercados y demás, la bolsa de plástico que hoy se puede adquirir, que tiene un costo, digamos, también como Sí. una medida parafiscal, pero la de plástico particularmente está conformada de polímeros vegetales, es decir, la bolsa es la bolsa permitida por ordenanza. Y cada vez hay más, cada vez se consiguen más, porque este también fue un trabajo que se hizo con quienes fabrican estas bolsas. Ahora es más sencillo conseguir en nuestro mercado el acceso a estas bolsas. Cuando nosotros planteamos la ordenanza, esto era más complicado, ¿no? Claro, Sí, Car- y en los costos también, porque Y por en ahí los en la costos fábrica también. te decía, ah, sí, pero eso Claro, te sale... tanto, claro, exactamente. Bueno. Carlos, es difícil llevar adelante este tipo de medidas porque me imagino que hay como... Es necesario un cambio de conciencia y de cabeza en algunos hábitos que uno hace. Tengo un amigo que es muy escéptico que dice, por lo que le queda al mundo no le queda tanto tiempo. Tampoco no, ¿viste? Pero a ver, uno tiene que tener un poco de visión de mirada futuro, un poco, una mirada un poco más optimista, ¿viste? Decir, bueno, supongamos que vamos a pasar los 10 años. ¿Cómo deberían ser los 10 años siguientes? Digo, es difícil cuando uno... Perdón, yo creo que vos haces un casting para conseguir a tus amigos. Bueno, gente muy particular, por eso se juntan conmigo. Si fueran diferentes no serían amigos míos, tendrían gente más calificada. Pero digo, es difícil empezar a hacer esas transformaciones. Hace falta, es un combo de cosas, ¿no? Por un lado, lo normativo, con lo normativo claramente no alcanza, pero cuando lo normativo le sigue una fuerte y clara decisión política de implementar la medida. Se busca establecer justamente estos espacios de discusión, a veces muy dura y a veces no hay acuerdo con los actores involucrados. Las cosas se pueden. Yo te reitero, el ejemplo que tenemos en nuestra ciudad de las bolsas plásticas es paradigmático. Realmente, imagínense si alguien hace 8 años hubiese dicho, nosotros para el año 2019 casi no se van a dar bolsas en los supermercados. Y la verdad que no lo hubiésemos dicho es imposible, están locos. Y la verdad que cuando hay decisión política, cuando la norma está, esto pasa, ¿no? Y déjame decirte un dato más. También nosotros tenemos que tener en cuenta, desde el punto de vista estrictamente normativo, que la provincia de Santa Fe cuenta con la ley de basura cero. Claro. Que es una ley que básicamente lo que habla es la implementación de políticas que tiendan a lograr la reducción, incluso con plazos que claramente ya no se van a cumplir de esa ley, pero que tiendan a lograr la reducción del material reciclable que termine en los rellenos sanitarios. Y esta es claramente una medida que busca eso. Así que por lo pronto también estamos ayudando a cumplimentar una ley provincial, ¿no? Bueno, Carlitos, muchas gracias. ¿Te pasó alguna vez estar en un supermercado y ves que se va uno, viste, como abrazando todos los productos? Dice, esto por tu culpa, Suárez. Vos te reís, pero sí me ha pasado. Me ha pasado. Alguno me conoce y me dice, mirá ahora, qué sé yo. Son cosas... Como también me ha pasado, porque uno claramente no es perfecto, no es que yo desde el día 1, hoy tengo muchas bolsas en mi baúl, o muchas bolsas a mano, Yo me digamos. O cuestiono terminás eso. comprando más Yo en sabés el que- O super termino cada vez que comprando, vas. Claro, pero digo, eso- no es que no me pasó el día 1, o sea que me ha pasado los primeros días de implementación de llegar al supermercado y capaz que tener que llevar solamente lo que me daban las manos porque iba a quedar muy mal. Sí, obviamente. Aparte ahora llegas al súper y haces, ¿cajas? Claro, ¿Cajas? claro. Sí. Siempre hago la misma, siempre me cuestiono lo mismo, ¿no? Digo, ¿por qué no dejo bolsas en el auto? Claro, sí, ¿Por a lo qué mejor. es así? De vagos. ¿Viste? Tengo un cajón en mi casa, es un ropero lleno de bolsas, ¿viste? De esas que vas comprando en los súper, pero siempre las olvido. Muchas gracias, Carlitos Suárez. A ustedes. Gracias, Carlos.